Ya dio inicio el campeonato sub-17 de la CONCACAF y por eso hoy vengo a repasar todo lo que sucedió en la jornada número 1. Y recordamos rápidamente nada más que este torneo básicamente lo que hace es buscar al campeón de la categoría aquí en nuestra región, pero también buscar a los 4 clasificados para el Mundial Sub-17 que se va a disputar este mismo año en Perú y que ahora lo que se está disputando es la fase de grupos, pero que también en la fase de eliminación directa hay ya 4 selecciones clasificadas que provienen desde la fase previa, que son Bermudas, Puerto Rico, República Dominicana y también la selección de Nicaragua, que estarán esperando rival durante esta semana que se disputa la fase de grupos, porque ya esta misma semana finaliza y como les digo, ya se disputó la jornada número 1 en esos 4 grupos y por eso vamos a repasar los resultados y cómo marcha la tabla, como les digo, en esos grupos. Arrancamos con el repaso del grupo E en el que están ubicadas las selecciones de México, Panamá, Guatemala y también Curazao, que dio inicio desde el pasado sábado 11 de febrero. México que venció con contundencia por goleada 9-0 a la selección caribeña de Curazao y partido en el que hubo 8 goleadores distintos porque el único que repitió fue Estefano Carrillo, que se llevó un doblete para que de esta forma el Tri se llevara los primeros 3 puntos. Y en el otro partido, ambos disputados por cierto en el estadio Doroteo Guamuch Flores de Ciudad de Guatemala, dio inicio la selección local, los Chapines, que sin embargo no les alcanzó y cayeron por la mínima en un duelo centroamericano frente a Panamá. Un solitario gol de Kevin Walder de cabeza le dio la victoria a la selección canalera, que se llevó, como les digo, los 3 puntos. Y también repasamos la siguiente jornada, que será el día de hoy, lunes 13 de febrero, cuando Curazao se enfrente a la selección de Panamá y Guatemala se enfrenta a la selección de México. De hecho, no estoy seguro, dependiendo de la hora a la que publique este video, tal vez ya se hayan disputado o se hayan empezado a disputar estos partidos, así que bueno, nada más tengan eso en cuenta y vamos a repasar la tabla de este grupo E, cómo marcha de momento, porque México y Panamá, que se llevaron los 3 puntos, se colocan en los primeros 2 lugares. Luego tenemos a Guatemala y en el fondo la selección caribeña de Curazao. Recordemos que avanzan los primeros 3 lugares, así que la única que queda fuera es la selección que quede en el último lugar. Ahora nos vamos a repasar lo que sucedió en el grupo F, en donde están ubicadas las selecciones de Estados Unidos, Canadá, Trinidad y Tobago y también Barbados, que también arrancó su acción el pasado sábado 11 de febrero, pero ambos partidos se disputaron en el Estadio Pensativo de Antigua, Guatemala. El primero fue en el que Canadá venció 3-2 a su similar de Trinidad y Tobago con un doblete de Kailer Bogdanovic. Trinidad y Tobago, que realmente luchó bastante en el partido, de hecho se puso 2-1, luego ir perdiendo 2-0 y también luego el 3-1 logró descontar y ponerse 3-2, pero al final no le alcanzó a los caribeños y los canadienses se dejaron la victoria, mientras que en el otro partido de este grupo, Estados Unidos venció por goleada 5-0 a Barbados con una actuación impresionante de Cruz Medina, el jugador sensación de esta jornada, que se llevó todos los focos, como les digo, con un hat-trick. Metió los primeros 2 goles de su selección y también el último, ya cerrando el partido. Y este futbolista de los San Jose Earthquakes, que como les digo llama muchísimo la atención, pero el asunto es que Estados Unidos se llevó los 3 puntos. Repasamos también la siguiente jornada de este grupo F, que será el día de hoy también. Lo mismo que les dije con lo del grupo anterior, Barbados que se va a enfrentar a Canadá y Trinidad y Tobago que lo hará frente a la selección de los Estados Unidos, ambos partidos también en Antigua, Guatemala. Y vamos a ver la tabla porque como vemos, Estados Unidos y Canadá se colocan a la cabeza en los primeros 2 lugares, mientras que Trinidad y Tobago y Barbados, que no sumaron, de momento se ubican en las últimas posiciones de este grupo. Y ahora nos pasamos al grupo G, en donde están las selecciones de Costa Rica, Jamaica, Cuba y también Guadalupe, que dio inicio el día de ayer, domingo 12 de febrero, ambos partidos en el estadio Doroteo Guamuch Flores de la ciudad de Guatemala. El primer partido fue en el que Jamaica venció con contundencia 4-2 a la selección cubana, duelo caribeño en el que hubo doblete de O'Reilly Watson para Jamaica cuando ya estaban 4-0. Luego de ese doblete, Cuba logró responder, se puso 4-2 gracias a otro doblete, pero en esta ocasión de Didier Reynoso, pero no le alcanzó a los cubanos y se terminaron llevando la derrota, los 3 puntos para Jamaica, mientras que en el otro partido Costa Rica venció por la mínima 2-1 a su similar de
Guadalupe, los ticos que se pusieron de hecho 2-0 en el primer tiempo, pero ya después se les fue dificultando un poco el partido. Guadalupe descontó y terminó sufriendo Costa Rica para sacar la victoria, pero finalmente se llevan los 3 puntos. Repasamos la siguiente jornada, que será el día de mañana, martes 14 de febrero. Guadalupe frente a Jamaica, duelo caribeño, mientras que Cuba se va a medir a la selección de Costa Rica igualmente en la ciudad de Guatemala. Y vemos el grupo, cómo marcha la tabla. Jamaica y Costa Rica que se llevaron los 3 puntos como estábamos viendo, y en el fondo están Guadalupe y Cuba de momento. De nuevo recordar que clasifican los primeros 3 lugares. Y finalmente llegamos al grupo H, en donde están ubicadas las selecciones de Honduras, Haití, El Salvador y también Surinam, que arrancó también el día de ayer, domingo 12 de febrero, los 2 partidos en el Estadio Pensativo de Antigua, Guatemala. El primero fue en el que Haití cayó 1-3 frente a El Salvador. De hecho, el único partido en el que podríamos considerar que se dio una sorpresa en cuanto a ranking, porque si vemos cómo están ubicadas las selecciones previo a este campeonato sub-17, Haití estaba mejor que El Salvador, de hecho estaba en el bombo 2, mientras que los salvadoreños estaban en el bombo 3, así que esta es la única sorpresa en ese sentido. Y bueno, a pesar de que Haití de hecho se puso en ventaja en los primeros minutos, llegó un doblete de Christopher Argueta. Esto ayudó a la remontada, luego cayó otro gol y como les digo, los centroamericanos se llevaron los 13 puntos, mientras que en el otro partido Honduras no dejó lugar a dudas y se llevó la victoria 6-1 frente a Surinam, goleada de los centroamericanos con un doblete de Edwin Munguía para la cómoda victoria catracha para llevarse los 13 puntos. Repasamos también la siguiente jornada, que será el día de mañana, martes, Surinam frente a Haití, duelo caribeño, mientras que también tendremos otro duelo, pero en esta ocasión centroamericano, entre El Salvador y Honduras en esa jornada número 2. Nos vamos a la tabla, en donde las 2 selecciones de Centroamérica, Honduras y El Salvador, se llevaron los 3 puntos, por ende se colocan primera y segunda respectivamente, mientras que las caribeñas Haití y Surinam se encuentran en el fondo de la tabla momentáneamente. Y la verdad es que pocas sorpresas, pocas cosas que destacar en esta primera jornada, más que las que ya comenté. Me parece que lo más destacado fue el hat-trick de Cruz Medina, un jugador que ya venía llamando la atención muchísimo previo a este campeonato y bueno, creo que lo confirma ya desde la jornada número 1. Veremos si sigue destacando y le ayuda a su selección a conseguir el boleto y tal vez el campeonato de la CONCACAF. También llama la atención que todavía se dan estas goleadas abrumadoras, como ese 9-0 de México a Curazao, que realmente, bueno, desgraciadamente sigue sucediendo en este tipo de categorías. También sucede a veces en femenino, mientras que ya en masculino se empiezan a dar un poco más de paridad. En estas categorías se siguen dando este tipo de goleadas. También la sorpresa que les comenté de Haití frente a El Salvador, que bueno, tampoco puede llegar a ser una sorpresa. Creo que El Salvador siempre es una selección bastante fuerte, pero en cuanto a ranking, en cuanto a bombo y lo que se estaba esperando previo al torneo, pues tal vez puede ser una sorpresa. Y contrario a lo que estábamos hablando de las goleadas, lo que le costó a Costa Rica vencer a la selección de Guadalupe, los ticos que siguen sufriendo muchísimo en categorías inferiores, que bueno, no tienen un buen inicio, apenas sacaron los 3 puntos y veremos si esto deriva en una clasificación al Mundial o un nuevo fracaso en selecciones menores para la selección costarricense. Pero creo que esto es lo más que podríamos comentar de la jornada número 1. Igual espero sus comentarios aquí abajo del video para ver qué destacarían ustedes, cuáles son sus pronósticos de clasificación a la siguiente ronda, cómo ven más o menos que se podría acomodar el cuadro. Y aquí estaremos también, por supuesto, repasando todo lo que suceda en las siguientes 2 jornadas, cuando ya se finalice la fase de grupos y tengamos a las 12 selecciones clasificadas a la siguiente ronda, que se junten con las 4 que estaban en la fase previa y ya arranquen esas fases de eliminación directa para buscar a las 4 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo. Si quieren ver toda la información de este torneo, les dejo aquí un video en el que repaso todos los detalles, todo lo que necesitan saber sobre este campeonato, así que los espero en ese video y nos vemos en la próxima.